¿Qué tal? Esto que ves en pantalla es nuestra primera aplicación Ajax, libre de todo adorno y artificio, para que el código quede claro, para que sea legible. Se trata de una aplicación sencilla, pero que nos muestra claramente qué hace Ajax y cómo lo hace. Como ya sabemos, Ajax nos permite llevar a cabo peticiones asincrónicas al servidor y gestionar de modo adecuado la información de respuesta que recibimos de él mismo. Pues todo esto lo hace esta aplicación que vamos a ver ahora funcionando. Lo que hace es llevar a cabo una HTTP request, una petición al servidor, para preguntarle qué hora es, y presenta la información recibida del servidor en pantalla después de haberla convertido en un archivo XML en el propio servidor mediante el uso de PHP. Si pulsamos, vemos cómo nos aparece la hora. Pero ten en cuenta la diferencia, esto se puede hacer de muchas maneras para tener la hora que tiene el propio ordenador que está utilizando el servicio. Pero aquí no nos da la hora de nuestro ordenador, sino que nos da la hora del servidor. Aquí está la diferencia clave. Recuerda que Ajax lo que nos permite es acelerar la conversación entre el navegador y el servidor. Lo vemos en este ejemplo en el que, como vemos, la hora, pues ahora mismo aquí donde estoy son las 4 de la mañana, estoy de vacaciones, así que el horario es un tanto atípico. La hora que aparece aquí es la hora de California, de Los Ángeles, donde tengo uno de los servidores en DreamHost, y lo podemos ver justo si pulso aquí, que es otro de los ordenadores que tengo en Aruba IT, en Italia, por lo tanto, que es la misma hora que aquí en España, y observa cómo la hora no es la de mi ordenador, sino que es la del servidor y cambia según el servidor que esté utilizando. Esto es muy importante porque si Ajax sirve para algo es para este tipo de relación entre el navegador y el servidor. Vemos aquí en el editor esta aplicación, en este caso es la página HTML que contiene prácticamente todo el código, excepto unas pocas líneas en PHP que desde el servidor son las que nos devuelven la hora. Pero la clave, el código en este ejemplo se encuentra en este código HTML que aquí vemos. Y empezamos con un bloque de videotutoriales que terminaremos justo con la elaboración paso a paso de esta primera aplicación completa. Pero empezaremos explicando primero el modo en el que trabaja una aplicación Ajax y el modo en que una aplicación Ajax interactúa con el servidor. Porque para entender lo que es una aplicación Ajax, lo primero es ver la diferencia que existe en esa relación navegador-servidor entre las interfaces tradicionales que estamos acostumbrados a utilizar y la nueva interface que aporta Ajax. Y veremos también cuáles son los bloques individuales de construcción de cualquier aplicación Ajax y cómo esos bloques se coordinan entre sí para formar la arquitectura de la aplicación completa. Estamos ante un ejemplo sencillo de aplicación Ajax, pero que, como todas, contiene estos bloques clave para que una aplicación Ajax funcione. Por lo tanto, una vez entendidos, su aplicación en otros proyectos será mucho más sencilla. Por lo tanto, de modo ordenado, empezaremos por llevar a cabo una especie de vivisección de estos bloques que forman una aplicación Ajax. Posteriormente, analizaremos uno a uno cada uno de ellos, veremos cómo se interrelacionan entre sí, crearemos esta primera aplicación y a partir de ese momento pues ya podremos empezar a ver aplicaciones más complejas. Porque lo primero, la clave, es entender cuál es la anatomía de una aplicación Ajax. Recuerdo haber leído a García Márquez, uno de mis escritores favoritos, mi escritor favorito, decir que lo que más le gustaba de su oficio era coger una novela que le había gustado y desmontarla, hacerle una vivisección como un relojero hace con un reloj, desmontando una a una todas las piezas.
Pero la auténtica tarea, la fundamental, no es acumular un montón de piezas encima de una mesa, es llegar a entender cómo todas esas piezas, relacionándose e interactuando unas con otras, en conjunto, acaban formando un reloj o acaban formando una novela. Pues exactamente lo mismo con una aplicación web, en este caso con una aplicación Ajax. Y eso mismo vamos a hacer en esta primera parte del curso. Empezaremos por desmontar la aplicación en sus partes, los distintos bloques que la forman. Y posteriormente iremos viendo en detalle, analizando cada uno de esos componentes y viendo cómo se relacionan entre sí y qué papel desempeñan en la aplicación final. Aplicación final totalmente funcional, como vimos hace un momento. En el primer videotutorial, cuando hablamos de las tecnologías web que forman una aplicación Ajax, ya vimos que en su núcleo se encuentran componentes de JavaScript, componentes de XML y además de prácticamente siempre un lenguaje de lado del servidor, que en nuestro caso será PHP, aunque eso es totalmente opcional. Como siempre, cuando empezamos a crear algo, en este caso una aplicación web basada en Ajax, lo primero que debemos preguntarnos es ¿qué es lo que queremos que haga? Y para entender bien qué es lo que hace una aplicación Ajax, de nuevo la mejor forma es compararlo con la tradicional relación, conversación, que así le llamamos, interacción que se crea siempre que navegamos entre el navegador y el servidor que nos sirve la información. Aquí vemos en este primer esquema un ejemplo de la relación tradicional que se crea entre un navegador y un servidor. En este modelo tradicional que aquí vemos, cuando interactuamos con el sitio web, cada página individual, que puede contener texto, imágenes, formularios de entrada de datos y demás, son todos presentados de una vez. Cada página es tratada como un todo y debe cargarse y recargarse todo en conjunto. Por ejemplo, en este modelo tradicional, si estamos en una página web cubriendo un formulario, sabemos que podemos cubrir, borrar, volver a escribir las veces que queramos, ya que mientras que no pulsemos al botón, suele ser un botón para enviar la información, esa información no llega al servidor. Ese es el tipo de relación tradicional que se crea entre un navegador y un servidor. Una vez que tenemos cubierto el formulario y pulsamos sobre ese botón o sobre el hiperenlace para enviarlo, entonces tenemos que esperar hasta que la pantalla del navegador se actualice para mostrar la página nueva o esta página reactualizada que nos devuelve el. Este sistema que todos llevamos utilizando desde hace tiempo, por ejemplo, sabemos que después de pulsar sobre el botón, mejor no volver a pulsar otra vez para que no envíe la misma información dos veces. Pero también todos sabemos que este tipo de interface tradicionales tienen bastantes inconvenientes. Para empezar, hay un retraso significativo mientras que cada página nueva o esa página reactualizada vuelve a cargarse. Interrumpe, por tanto, lo que se conoce como el flujo de la aplicación para el usuario. Se queda congelada, se queda quieta y tenemos que estar esperando hasta que el servidor nos devuelva la información. Además, en este tipo de relación con el servidor, yo creo que es la mejor forma de resumirlo, en la página que tenemos en pantalla o no cambia nada o cambia todo. Aunque queramos que lo único que se va a modificar es un pequeño campo de texto, para que ese campo de texto se modifique, hay que enviar toda la información al servidor, toda la página, y el servidor nos tiene que devolver de vuelta toda la página otra vez, aunque solo cambie un campo de texto, por ejemplo. Pues esa es justo una de las grandes aportaciones de Ajax, que permite una actualización constante del contenido de nuestra página sin tener para ello que llevar a cabo ni esas congelaciones de la página mientras está recargando, ni la reactualización de toda la página cuando solo queremos cambiar una parte.
Lo vemos en un ejemplo concreto de una aplicación que utiliza ese sistema tradicional. Se trata de una aplicación que creé pues, hace unos 6 años, en el año 2000, lo cual en la red es toda una vida, es todo un mundo, pero del cual, aunque ha pasado todo este tiempo, sigo estando muy contento y muy orgulloso. Se trata de una aplicación creada con JavaScript y que de entrada podría llevar a algún tipo de confusión respecto a lo que acabamos de decir. Aquí, por ejemplo, vemos cómo existe un JavaScript que cuando sitúo el puntero del ratón sobre una imagen, aquí nos aparece inmediatamente información. Como vemos, para que cambie la página y aparezca aquí esta información, no tiene que recargarse toda la página. Simplemente, como vemos, se cambia la parte en concreto que le indicamos. Lo mismo si cargamos los mapas. Ahora, en este momento, cuando se cargó, sí que fue la información que nos envió el servidor. Pero ahora observa como también cuando pulso sobre alguno de estos iconos de aquí, nos aparece en el mapa de la derecha, en este caso pues el dominio climático que se le indica, pero que como vemos no cambia también toda la página, cambia solamente una parte en concreto que es la del mapa. ¿Qué diferencia hay entre usar este tipo de JavaScript, que ya digo que tiene 6 años, y usar Ajax? Pues que con Ajax nos permite estos cambios parciales, pero en información que es enviada desde el servidor. Esto que vemos aquí es un JavaScript que se encuentra totalmente en el código de la página que tenemos y, por tanto, cuando se lleva a cabo esta modificación, no se pone en contacto, no hay una conversación con el servidor, sino que es código que está dentro del propio HTML, es JavaScript embebido en HTML que no necesita llevar a cabo conexión con el servidor. Esa es la diferencia con Ajax. Ajax permite hacer algo similar a esto, pero recibiendo la información directamente del servidor. En el sistema tradicional, que era lo que hacíamos antes, si yo ahora pulso sobre mapas, ahora sí, esto se cargó desde el servidor. Tengo una conexión bastante rápida y se cargó bastante rápido, pero en algunos casos todos sabemos que esto puede tardar mucho tiempo en cargarse. La parte de arriba no se modifica, es uno de los sistemas que se utilizaba o se utiliza, aunque cada vez menos, porque lo que llamamos es justo esta parte. Esto es está dividido en marcos o frames y solamente se llama a este marco de abajo. Pero cuando yo pulso aquí, por ejemplo, esto sí que se carga desde el servidor. Pero ahora, una vez cargada la página, esto aquí tiene un JavaScript que cuando situamos el puntero sobre uno de los dominios climáticos nos aparece aquí la información a la derecha de ese dominio climático en concreto. Pero esta información se encuentra dentro de la propia página, dentro del propio código HTML. No necesita recuperarla del servidor. Por lo tanto, no se puede considerar esto como Ajax, aunque se podría hacer hoy en día algo similar, en el cual esta información, en lugar de estar en el propio código HTML, se recuperará, por ejemplo, de una base de datos. Y en este caso sí habría que hacerlo mediante Ajax, o el sistema tradicional para recuperar esa información tendría que recargar toda la página. Creo que con esto queda claro la diferencia que existe entre esta relación con el servidor tradicional y la que nos permite Ajax. Veamos un ejemplo de aplicación Ajax para explicar a qué nos referimos. Aquí tenemos un campo de texto, a lo que hacíamos referencia hace un momento. Cualquier modificación en un campo de texto en el tipo de relación tradicional obliga a llevar a cabo cada vez un cambio completo de la página. Sin embargo, esta aplicación basada en Ajax, Google sugestiones de Google, o sugerencias mejor, vemos como cada vez que escribimos un carácter, cada vez que escribimos una letra, se produce una conexión con el servidor, y en este caso sí que es con el servidor. Cualquier letra que escribamos, observa como inmediatamente nos hace sugerencias sobre textos relacionados con esa letra que podemos buscar a partir de esa palabra. Observa cómo podemos ir escribiendo letras y nos aparece inmediatamente posibles sugerencias ya directamente desde el propio servidor. Esta información la recupera del servidor, no cambia nada más que las sugerencias a partir de lo que aquí escribimos. Es un buen ejemplo de lo que permite hacer
Ajax. Desde luego Google Maps es otro muy buen ejemplo de esta posibilidad, que es lo que se busca sobre todo con Ajax, que es acercar nuestro uso, lo que se llama en inglés la experiencia de usuario. Yo creo que eso en castellano nunca lo diríamos así, sino la utilización por parte nuestra de cualquier tipo de aplicación web, que se acerque a lo que hacemos cuando utilizamos una aplicación de escritorio. No tener ralentizaciones, no tener que estar esperando, que mientras que le mandamos al programa que haga algo, poder seguir haciendo otras cosas. Eso es lo que permite Ajax, o por lo menos lo facilita muchísimo respecto a lo que había hasta. Por tanto, Ajax lo que nos permite es que el uso de las páginas por el usuario sea interactivo, respondiendo a las acciones que lleva a cabo el usuario de forma prácticamente inmediata, sin interrupción, y llevando a cabo los procesos en un segundo plano, mientras el usuario puede seguir utilizando la aplicación sin problemas. ¿Cómo logra esto Ajax? Pues aquí lo vemos de nuevo en un esquema. Para conseguir esto, Ajax lo que hace es crear una especie de capa extra de procesamiento que se sitúa entre la página web del usuario y el servidor. Esto es lo que se conoce como un motor Ajax, o también un marco Ajax, un framework Ajax, aunque no tiene nada que ver con los frameworks que están tan de moda últimamente. Lo que hace es interceptar las peticiones del usuario y en un segundo plano maneja las comunicaciones con el servidor en silencio, discretamente y asincrónicamente. Con esto queremos decir que las peticiones y respuestas del servidor no necesitan coincidir con las acciones particulares que lleva a cabo el usuario, sino que pueden pasar en cualquier momento sin que el usuario tenga que estar esperando a esa respuesta para seguir utilizando la aplicación o el contenido de la web. El navegador no se congela y espera a que se complete por el servidor la última petición, sino que en su lugar deja que el usuario siga haciendo scroll, escriba en la página actual, se mueva por ella, y mientras en un segundo plano Ajax lleva a cabo la petición. Por tanto, con Ajax necesitamos usar XML HTTP request no solo para llevar a cabo las peticiones, sino también para que el motor Ajax en segundo plano siga la pista sobre lo que está ocurriendo y sepa el momento en el cual el servidor está preparado para devolver la información, y en ese momento devolverla. Pero eso, como vemos, está teniendo lugar en un segundo plano, mientras que la real interactuación entre el navegador es con la aplicación, con el motor Ajax, que será el encargado de modo asincrónico de ir a su vez conectando y recibiendo y enviando información con el servidor. ¿Cómo consigue hacer esto Ajax? Pues para entenderlo es para lo que tenemos que coger la aplicación, ver las partes que la forman, desmontarlas y analizarlas, que es a lo que vamos a dedicar lo que queda de este videotutorial y en los próximos videotutoriales. Vamos, por tanto, a examinar los componentes de una aplicación Ajax de uno en uno. Y desde luego tenemos que empezar con el objeto XML HTTP requests. Como ya sabemos, cuando pulsamos un hiperenlace o enviamos un formulario HTML, enviamos una HTTP request al servidor, una petición al servidor, y este responde sirviéndonos una página nueva o una página revisitada. Pero para que nuestra aplicación web trabaje de modo asincrónico, debemos tener un medio de enviar las peticiones HTTP, las HTTP requests al servidor, sin esperar que éste inmediatamente nos dé una respuesta asociada para mostrar en el navegador. Y eso lo hacemos mediante el uso del objeto XML HTTP request. Así que, en resumen, este objeto de JavaScript lo que nos permite es hacer una conexión con el servidor y llevar a cabo una HTTP request sin que sea necesario cargar una página asociada con esa petición. Lo vemos aquí, nuestra primera aplicación, como lo primero prácticamente que se hace en la primera función es crear una instancia del objeto XML HTTP request.
Ya en el próximo vídeo tutorial, una vez que veamos esta perspectiva general de los componentes de una aplicación Ajax, empezaremos por analizar en profundidad este objeto. Veremos cómo utilizar sus distintas propiedades y métodos como rutinas de JavaScript incluidas en la página web para poder establecer este tipo de comunicaciones asincrónicas con el servidor. Veremos en detalle cómo crear una instancia del objeto XML HTTP request y cómo usar sus distintas propiedades y métodos. La segunda parte clave en toda aplicación Ajax es esta conversación que Ajax establece en segundo plano con el servidor. Creo que a estas alturas ya está más que claro que en el estilo tradicional, cuando enviamos una HTTP request, el servidor acepta esta petición, lleva a cabo el procesamiento que se le pide del lado del servidor y a continuación nos sirve una nueva página con el contenido apropiado. Mientras todo este proceso tiene lugar, la interface del usuario está congelada y, desde luego, cuando el proceso termina está más que claro, ya que será cuando tengamos la nueva página completa en pantalla. Pero con las peticiones al servidor asincrónicas, esta conversación tiene lugar en un segundo plano y la finalización de estas peticiones no tiene que coincidir necesariamente con una actualización de la pantalla o cuando cargamos una nueva página. Por tanto, la aplicación Ajax tiene que contar con algún sistema para saber los progresos que el servidor ha hecho con respecto a la petición. Pues el objeto XML HTTP requests cuenta con una propiedad adecuada para esto, para informar sobre el progreso de la petición que le ha hecho al servidor. Mediante el uso de JavaScript podemos utilizar esta propiedad para determinar el momento en el que el servidor completa su tarea y los resultados ya están disponibles para su uso. Nuestra aplicación, por lo tanto, debe incluir rutinas para poder monitorear el estatus de nuestra petición y actuar de acuerdo con esto. Lo veremos también más en detalle después de ver el objeto XML HTTP request. Profundizaremos en las relaciones que se crean en segundo plano entre la aplicación Ajax y el servidor. Pero una tercera parte clave en una aplicación Ajax es el procesamiento de los datos dentro del propio servidor. Porque en lo que al script del lado del servidor se refiere, sea PHP, ASP, cualquiera, la comunicación le llega desde el objeto XML HTTP request simplemente como otra HTTP request más. Las aplicaciones Ajax tienen muy poco en cuenta los lenguajes o sistemas operativos que existan en el servidor, lo que es una gran ventaja, ya que nos permite trabajar con una aplicación Ajax tanto con un lenguaje del servidor, que puede ser PHP, puede ser ASP, puede ser JSP o cualquier otro lenguaje del lado del servidor, sin prácticamente ninguna diferencia. La única condición es que la capa Ajax, el motor Ajax del lado del cliente, reciba una respuesta que sea exacta y que esté bien formateada esa respuesta que recibimos del servidor. Si es así, si esa respuesta está bien formateada, Ajax funcionará con cualquier lenguaje del lado del servidor. Y para que esto sea posible, entra en juego XML. Vemos aquí el script del lado del servidor que usamos en esta aplicación. Como ya dijimos, vamos a utilizar PHP y se trata de un script que se llama dime hora XML y que es llamado desde la aplicación Ajax. Es el que lleva a cabo, como vemos aquí, simplemente es devolver en formato XML los datos de la hora del servidor. En este caso un ejemplo sencillo, pero ya dijimos que lo que intentamos de momento es ver las partes que forman la aplicación y después lo podemos complicar todo lo que queramos. En teoría podríamos construir una aplicación Ajax que no utilice ningún script del lado del servidor.
Por ejemplo, el objeto XML HTTP requests puede llamar a un recurso estático del servidor, que puede ser un archivo XML o puede ser un archivo de texto. Por lo tanto, no requiere para nada contar con un script. Pero vamos, en ese caso esa misma información podría estar en el navegador, como vimos en el ejemplo del mapa climático, y entonces Ajax no tendría sentido. Ajax tiene sentido en aplicaciones web que usan scripts del lado del servidor para su funcionamiento. Además, las aplicaciones Ajax pueden también llamar a otros recursos, como pueden ser web service, por ejemplo. A lo largo del curso veremos también algunos ejemplos de llamar a web service usando protocolos tales como SOAP o REST. Pero lo lógico es que en nuestras aplicaciones Ajax aparezca la llamada a uno o a varios scripts del lado del servidor. En este ejemplo, como decíamos, un archivo llamado dime hora XML PHP. Pues el cuarto bloque siempre presente en una aplicación Ajax junto con, resumimos, el objeto XML HTTP requests. La monitorización del seguimiento de la petición que se hace al servidor. Del procesamiento de datos en el servidor, pues ese cuarto bloque es ver cómo tratar, qué hacer con la respuesta que Ajax recibe del servidor. Porque una vez que la propiedad del objeto XML HTTP request que está monitorizando el proceso comprueba que la petición asincrónica ha sido completada de modo correcto, tenemos entonces que determinar cómo vamos a utilizar esa información que nos ha devuelto el servidor. Nos encontramos entonces en esta parte del proceso y Ajax puede devolver esta información al navegador en distintos formatos, desde texto ASCII hasta datos XML. Va a depender del tipo de aplicación que estemos tratando y de los datos que tenemos que mostrar. Eso será lo que determine cómo llevaremos a cabo la presentación en pantalla. Como vemos, en nuestro ejemplo creamos una clase a la que llamamos DisplayBox con una serie de atributos que posteriormente utilizamos para mostrar en pantalla. Como vemos, los datos que se van a mostrar los tenemos en ShowTime. Dato que recuperamos de la función en el momento en el que el servidor ha devuelto toda la información. Pero esto, de todos modos, es adelantarnos a los acontecimientos, porque recuerda que ahora dedicaremos los próximos videotutoriales a ver cada uno de estos bloques en profundidad, y después de verlos en profundidad y entenderlos, sí que terminaremos explicando paso a paso, y entonces sí teniendo ya los medios para entender perfectamente toda la aplicación. Y uno de esos videotutoriales estará dedicado a profundizar en el tema de cómo usar desde la aplicación Ajax los datos de retorno del servidor. Desde luego, en una aplicación Ajax completa, como ocurre con cualquier aplicación, tendremos que llevar a cabo otras tareas, como puede ser, por ejemplo, detectar y manejar de modo apropiado los posibles errores que se produzcan, mantener al usuario informado sobre el estatus de la petición que se ha enviado y que está procesando Ajax en un segundo plano. Veremos también ejemplos de cómo tratar estos temas. Pues una vez claros cuáles son los bloques fundamentales que forman una aplicación Ajax, lo que debemos es ponerlos todos juntos. Supongamos que queremos diseñar una nueva aplicación Ajax o actualizar una aplicación ya existente para incluir técnicas Ajax en ellas. ¿Cómo hacerlo? Pues lo primero que tenemos que decidir es qué evento o qué eventos de página o acciones del usuario serán responsables de que se lleve a cabo el envío de una petición HTTP asincrónica. Podemos decidir, por ejemplo, que cuando se lleve a cabo el evento onMoveOver sobre una imagen dé como resultado una petición enviada al servidor para recuperar más información sobre lo que contiene la imagen, por ejemplo.
O podemos hacer que el evento onClick sobre un botón genere una petición al servidor pidiendo información con la cual llenar los campos de un formulario. Es lo que ocurre, por ejemplo, en nuestra primera aplicación, en la que vemos como el botón cuenta con un evento onClick, que lo que hace es llamar a la función, una de las funciones hora servidor, donde se lleva a cabo todo el proceso con el objeto XML HTTP request. Función que podemos ver en esta parte de la aplicación, y aquí el gestor de evento que la llama cuando se produce un clic sobre el botón. Vimos en el curso de JavaScript en detalle cómo usar estos gestores de eventos en circunstancias similares a esta. En nuestras aplicaciones Ajax, tales métodos serán los responsables de iniciar las peticiones HTTP asincrónicas vía XML HTTP request. Por tanto, el gestor de eventos crea una petición al servidor que el motor Ajax envía mediante XML HTTP request de modo asincrónico. Una vez que está hecha la petición, necesitamos crear una serie de rutinas con código JavaScript para poder monitorizar el progreso en esa petición hasta que nos esté devolviendo el estado en que se encuentre, hasta que el servidor nos diga que la petición ha sido completada de modo satisfactorio. Necesitamos, por tanto, de nuevo en nuestra aplicación Ajax una serie de rutinas de código JavaScript para recuperar la información que nos devuelve el servidor y llevar a cabo el procesamiento de esos datos que nos devuelve. Y una vez procesados los datos devueltos, lo que tenemos que hacer es enviarlos a la página web que se actualiza con esa nueva información. Es lo que ocurre en nuestra aplicación con el gestor de eventos onClick y la presentación de la respuesta del servidor en la pantalla. Vemos aquí un diagrama de flujo de todo este proceso que para aquellos más curiosos no estaría mal que cogieran la aplicación que ya irá completa junto con el video tutorial, aunque seguiremos los próximos videotutoriales hablando de ella como ya dijimos, pero buscar dentro del código cada una de las partes. Irán tanto el archivo HTML como el archivo PHP, que es la actividad que lleva a cabo en el servidor. Pues aquí quedamos en este video tutorial. Como ya dije en varias ocasiones, el próximo lo dedicaremos para empezar a ver cada uno de estos bloques clave de Ajax. Nos pararemos a ver en detalle el objeto XML HTTP request. Os habló Jesús Conde, nos vemos.